Buenas tardes, Buenas Buenas tardes. tardes. siendo las 13 horas con 22 minutos del 19 de agosto de 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige a este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, presidenta, hago constar que es suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Magistrada presidenta, se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 25 asuntos jurisdiccionales cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaban en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web del tribunal. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 12 de los asuntos listados para el día de hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias, presidenta. Solicito la colaboración del maestro Alejandro Rodríguez, secretario relator adscrito a la ponencia a mi cargo, a efecto de que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución y le pido también que dé lectura a los puntos resolutivos con los que culmina cada uno de los proyectos. Por favor. Gracias. Con su autorización, doy cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los expedientes formados con motivos de los juicios de inconformidad números 102, 120, 121, 130 y 132, todos del año 2021, promovidos por el partido político Morena en contra de los acuerdos que declararon la legalidad y validez de las elecciones de municipios, así como la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de los ayuntamientos de Chimaltitán, San Ignacio Cerro Gordo, San Marcos, Tonaya y Tonalá, respectivamente. Ahora bien, de los agravios esgrimidos en las demandas, se desprende que el actor, en cada uno de los casos, pretende la modificación de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, ya que señala si incumplió con los parámetros del principio de paridad de género. Respecto de los agravios, los mismos resultan infundados, toda vez que una vez revisada la integración de los ayuntamientos señalados, la misma resulta ser paritaria, de conformidad con el artículo 21 de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, ya que al estar integrado el cabildo por números impares, la paridad se consigue al tener a los géneros representados cada uno con el porcentaje más cercano posible al 50% del total de regidurías que integran el ayuntamiento, situación que acontece en cada uno de los ayuntamientos que son materia de impugnación, por lo cual los acuerdos impugnados cumplen con el principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, en los proyectos de resolución se proponen en cada uno el siguiente punto resolutivo. Único, se confirma en lo que fue materia de controversia el acuerdo impugnado. Es la cuenta. Enseguida,
Doy cuenta del proyecto de resolución para resolver en definitiva el juicio de inconformidad número 2/2021, promovido por el candidato a la presidencia municipal de Quitupán, Jalisco, postulado por el partido político Encuentro Solidario, en contra de la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría, señalando como autoridad responsable al Consejo Municipal Electoral del citado municipio. Los motivos de agravio expuestos por el inconforme en los que basa su pretensión consisten en el supuesto rebase de tope de gastos de campaña del candidato postulado por el Partido de Acción Nacional, por lo que atendiendo a su causa de pedir, se debe declarar la nulidad de la elección por el daño legal causado en función de los derechos y principios constitucionales de equidad, legalidad y máxima transparencia. Al respecto, la determinación sobre el rebase de tope de gastos de campaña no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta autoridad jurisdiccional, sino que corresponde al Instituto Nacional Electoral, el cual, conforme a sus atribuciones, es el órgano facultado para, en su caso, llevar a cabo tal determinación mediante la aprobación del dictamen correspondiente. Dictaminación que fue emitida en sesión extraordinaria de fecha 22 de julio pasado, en el cual aprobó el dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó a este Tribunal Electoral que en el municipio de Quitupán, Jalisco, no hubo rebase en el tope de gastos de campaña autorizado para la elección del municipio referido en el actual proceso electoral, por lo cual resulta infundado el agravio expuesto por el actor. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las cuestiones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone: primero, la jurisdicción y competencia de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio de conformidad, la legitimación y personalidad de las partes, así como la procedencia del mismo, que han acreditados en los términos expuestos en la sentencia. Segundo, es infundado el motivo de agravio planteado por la parte actora en los términos de lo resuelto en la sentencia. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de municipios de Quitupán, Jalisco, así como la expedición de la constancia de mayoría. Es la cuenta. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 33 del año en curso, mediante el cual el partido político Morena demanda la nulidad de la elección del Grullo, Jalisco, por considerar que el partido político que resultó ganador incurrió en rebase tope de gastos de campaña y omitió reportar diversos gastos. Por principios de cuenta, en el proyecto se precisa que para que proceda la causal de nulidad constitucional consistente en el rebase topes de gastos de campaña en más de un 5%, es necesario que se acredite el carácter grave, doloso y determinante de las violaciones alegadas, que deben acreditarse de manera objetiva y material. Adicionalmente, de conformidad con el diseño competencial previsto por la Constitución Federal, así como la jurisprudencia 2/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el primero de los requisitos necesarios para que se acredite la causal de nulidad por rebase topes de gastos de campaña es la determinación por la autoridad administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un 5% o más porque resultó triunfador en la elección y que la misma haya quedado firme. En el caso estudio, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral informó a este órgano jurisdiccional que el Consejo General de dicho instituto aprobó la resolución de la revisión de los informes de gastos de campaña y que el candidato postulado por el partido político Movimiento Ciudadano del Grullo no incurrió en rebase del tope de gastos de campaña autorizado para la elección municipal. Constancia que al tratarse de una documental pública merece valor probatorio conforme a los artículos 519, párrafo primero, fracción tercera y 525 del Código Electoral, por lo que no se reúnen los requisitos necesarios para anular la elección. Así, al haber resultado improcedente la causal de nulidad invocada por la parte actora por los motivos y fundamentos jurídicos detallados en el proyecto de cuenta, se propone el punto resolutivo único: se confirma la declaratoria de validez de la elección municipal del Grullo, Jalisco, conteniendo el acuerdo IEPC ACG 209/2021 en lo que fue materia de controversia, así como la expedición de la constancia de mayoría relativa en favor de la planilla registrada por el partido político Movimiento Ciudadano. Es la cuenta. Enseguida, doy cuenta del proyecto de resolución para resolver en definitiva el juicio de inconformidad número 34/2021, promovido por el partido político Morena, en contra de los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez y por consecuencia la entrega de la constancia de mayoría en la elección de municipios de El Salto, Jalisco.
señalando como autoridad responsable al Consejo Municipal Electoral de Estado Municipio y el Consejo General del Instituto Electoral Local. Por una parte, en el proyecto de cuenta se propone, por una parte, desechar la demanda respecto al cómputo municipal que reclama, toda vez que fue presentada fuera del plazo legal. Esto es, la demanda fue presentada el 18 de junio. Por tanto, si el cómputo municipal que reclama tuvo lugar el día 9 de junio y finalizó el 10 de junio del año en curso, como se acredita con la copia certificada del acta circunstancial de la sesión de cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral del Salto, Jalisco, que exhibe la responsable en su informe circunstanciado, el plazo para impugnarlo finalizó el 16 de junio siguiente. Por otra parte, respecto a la aclaración de validez y entrega de constancia de mayoría que reclama, los motivos de agravio expuestos por el inconforme en los que basa su pretensión consisten en el supuesto rebase de tope de gastos de campaña del candidato postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por lo que, atendiendo su caso de pedir, se debe declarar la nulidad de la elección. Al respecto, la determinación sobre la base de topes de gastos de campaña no se encuentra dentro del ámbito de competencia por esta autoridad jurisdiccional, sino que corresponde al Instituto Nacional Electoral, el cual, conforme a sus atribuciones, es el órgano facultado para, en su caso, llevar a cabo tal determinación mediante la aprobación del dictamen correspondiente. Determinación que fue emitida en sesión extraordinaria de fecha 22 de julio pasado, en el cual aprobó el dictamen consolidado que se presenta a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, el secretario del Consejo General del INE informó a este tribunal que en el municipio del Salto no hubo rebase en el tope de gastos de campaña autorizado para la elección de municipios del referido ayuntamiento en el actual proceso electoral, porque resulta infundado el agravio expuesto por el actor. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las condiciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone, primero, la jurisdicción y competencia de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio de conformidad, la legitimación y personalidad de las partes, así como la procedencia del mismo, quedan acreditadas en los términos expuestos en la sentencia. Segundo, se desecha en lo que fue materia de impugnación respecto del cómputo municipal en los términos precisados en la presente sentencia. Tercero, es infundado el motivo de agravio planteado por la parte actora en los términos de lo resuelto en la sentencia. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de municipios del Salto, Jalisco, así como la expedición de la constancia de mayoría. Es la cuenta. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 616 del año en curso, promovido por Arturo González García para impugnar el acuerdo IEPC-ACG 250/2021, por considerar que indebidamente le fue asignado el cargo de regidor. En el expediente, consta que el 19 de junio pasado, la autoridad responsable emitió una fe de ratas al acuerdo impugnado, en la cual se asentó que indebidamente se asignó la sindicatura a Esther Miranda Aldana, siendo lo correcto asignarla al ciudadano Arturo González García. Por lo que se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento estipulada por el artículo 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral, consistente en que la autoridad emisora del acto lo modifique de tal forma que la controversia quede sin materia, previa que sea dictada una resolución de fondo. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que se exponen en el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano quedó acreditada en los términos de esta sentencia. Segundo, se desecha de plano la demanda. Es la cuenta. Sigo con la cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano 720 del año en curso, promovido por Liliana Miranda Vázquez, quien comparece por su propio derecho en contra de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de dicho municipio, por considerar que fue efectuada sin respetar el orden de la planilla registrada por el Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto se propone la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 509, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral, misma que fue señalada por la autoridad responsable, atendiendo a lo previsto por la jurisprudencia 7/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro interés jurídico directo para promover en impugnación, requisitos para su surtimiento. Lo anterior, ya que se advierte que la parte actora, como ciudadana, no cuenta con el interés jurídico ni legítimo necesarios para controvertir la asignación de regidurías de representación proporcional para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, ya que, contrariamente a lo que ella estima, dicho acto no le depara ningún perjuicio en su esfera de derechos. Lo anterior es así, ya que el voto activo de la promovente
En caso de haber sido ejercido, fue materializado durante la jornada electoral de 6 de junio pasado y surtió sus efectos mediante el cómputo y la asignación de municipios que concluyó en la integración plural del ayuntamiento. Por tanto, de conformidad con los fundamentos que se exponen del proyecto de cuenta, en los puntos resolutivos del proyecto se propone: primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedó acreditada en los términos de esta sentencia. Segundo, se desecha de plano la demanda. Es la cuenta. A continuación, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 149 del 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Morena en contra de Marco Antonio Fuentes Ontiveros, candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa por el Distrito 16, así como al partido político Movimiento Ciudadano, por hechos que se consideran violatorios a la normativa electoral vigente. En el proyecto, una vez que fueron analizadas las pruebas aportadas al procedimiento, así como las diligencias de investigación del Instituto Electoral, se tuvo por acreditada la existencia de los hechos denunciados, consistentes en publicaciones de Facebook en donde aparecen menores de edad. Ahora bien, de las imágenes publicadas en la red social Facebook, se advierte que si bien las niñas y los niños que aparecen en las mismas están participando de una manera pasiva, de conformidad con los previsto en los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE, se debe otorgar el consentimiento de quien o quienes ejercen la patria potestad o el tutor, lo cual no aconteció. Por lo cual, el denunciado debió, por lo menos, difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen de los menores para así garantizar la máxima protección de su dignidad y derechos. En razón de lo anterior, se concluye que se actualiza la infracción consistente en actos que contravienen las normas de propaganda político-electoral respecto del principio del interés superior de la niñez como derecho humano, en relación a las imágenes que se encontraban visibles en la cuenta de Facebook del perfil denunciado. En los puntos resolutivos de la sentencia se propone declarar la existencia de la infracción denunciada, imponiéndole a Marco Antonio Fuentes Ontiveros, así como al partido político Movimiento Ciudadano, por culpa invigilando, una sanción consistente en una amonestación pública. Es la cuenta. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 153 del presente año, formado con motivo de la denuncia presentada por José Francisco Lizarde Salgado por su propio derecho en contra de Marcela Michel López, aspirante a candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por la probable comisión de conductas violatorias de las normas que regulan la propaganda político-electoral, vulnerando el principio del interés superior de la niñez y actos anticipados de campaña. Asimismo, en contra del partido político Moreno por la culpa invigilando. En el caso, el quejoso denuncia una publicación en el periódico Renovación, en donde aparecen imágenes de menores, así como 2 publicaciones más, difundidas en las cuentas del partido Morena y en la personal del aspirante denunciada en la red social de Facebook. Al respecto, una vez que fueron analizadas las publicaciones en cuestión y examinadas las constancias que integran el expediente, se llega a la conclusión que respecto de la propaganda con imágenes de menores, no se trata de propaganda electoral, por lo que no son aplicables las reglas establecidas en los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales expedida por el INE. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción. Ahora bien, respecto de la infracción consistente en realización de actos anticipados de campaña, se propone del proyecto declarar la inexistencia de la infracción, toda vez que no se surte el elemento subjetivo, ya que las publicaciones denunciadas no se consideran como propaganda electoral, sino expresiones espontáneas realizadas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ese orden de ideas, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se propone en los puntos resolutivos declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Hasta aquí la cuenta de los proyectos a cargo del doctor Everardo Vargas Jiménez. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución.
Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Gusto, magistrada. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Acompañando todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro 3 votos a favor. Los 12 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los juicios de inconformidad con número de registro 002, 102, 120, 121, 033, 034, 130 y 132, así como los juicios ciudadanos 616 y 720 y los procedimientos sancionadores especiales 149 y 153, todos del 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. Los siguientes 5 asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, por lo que le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Le agradezco el uso de la voz, magistrada presidenta. Para ello requiero de la colaboración del relator adscrito a mi ponencia, José de Jesús Estrada Navarro, a efecto de que rinda las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los expedientes formados con motivo de los juicios de inconformidad 106, 117, 119 y 131, todos de este año, promovidos por el partido político Morena contra los acuerdos que declararon la legalidad y validez de las elecciones de municipios, así como la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de los ayuntamientos de Cuautla, Piguamo, San Gabriel y Tototlán, respectivamente. De los agravios esgrimidos en las demandas, se desprende que el actor, en cada caso, pretende la modificación de la asignación de regidurías de representación proporcional, ya que señala se incumplió con los parámetros del principio de paridad de género. En los presentes casos, se proponen como infundados los agravios, toda vez que revisada la integración de los municipios señalados, la misma resulta ser paritaria, de conformidad con los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de las personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral en curso. Ya que al estar integrado el cabildo por números impares, la paridad se consigue al tener a los géneros representados, cada uno con el porcentaje más cercano posible al 50% del total de regidurías que integraron el ayuntamiento, situación que acontece en cada uno de los ayuntamientos, por lo cual los acuerdos controvertidos cumplen con el principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos expuestos en los proyectos de resolución se proponen en cada uno el siguiente punto resolutivo. Único, se confirma en lo que fue materia de la controversia el acuerdo impugnado. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 152 de este año, formado con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena en contra de Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Mirna Citlali Amaya de Luna y el partido político Movimiento Ciudadano por culpa invigilando, por la probable comisión de conductas consistentes en colocación de propaganda en lugares prohibidos, incumplimiento al principio de imparcialidad, utilización indebida de programas sociales y recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental en veda electoral y recepción de recursos en dinero o en especie por personas no autorizadas por la ley. Después de analizar la denuncia presentada, las contestaciones a la misma y la totalidad de pruebas existentes en actuaciones, se llegó a la conclusión de que con la publicación realizada en la página de Facebook del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el 29 de marzo y con la actuación de la presidenta municipal interina denunciada, no se vulneró el principio de imparcialidad. Además, no se llevó a cabo propaganda gubernamental en veda electoral. Tampoco se acreditó la utilización de programas sociales
municipales ni recursos públicos para beneficiar la campaña de la candidata a presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque postulada por Movimiento Ciudadano, así como tampoco se logró acreditar la recepción de recursos en dinero o en especie por personas no autorizadas por la ley. Por otro lado, los 3 anuncios espectaculares denunciados no fueron colocados en lugares prohibidos, en razón de que los puentes peatonales en los que estaban instalados contaban con una concesión para la explotación publicitaria con sus permisos y licencias municipales vigentes. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentra acreditada. Y segundo, se declara la inexistencia de las infracciones imputadas a Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Mirna Citlali Amaya de Luna y al partido político Movimiento Ciudadano por culpa en vigilando por las razones y fundamentos expuestos en la presente sentencia. Es la cuenta de los proyectos de resolución del magistrado Tomás Vargas Suárez, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Magistrada, ¿cómo no? Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. En los términos de mis propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro 3 votos a favor. Los 5 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los juicios de inconformidad con número de registro 106, 117, 119 y 131, así como el procedimiento sancionador especial con número de registro 152, todos del 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias, secretario. De nada. Finalmente, y en razón de que los últimos asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a mi cargo, le cedo el uso de la voz a la licenciada Beatriz Godínez Terríquez para que dé la cuenta de los asuntos que se someten a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad 4 de este año, formado con motivo de la demanda presentada por Hilda Díaz de Santiago, ostentándose con el carácter de entonces candidata a la presidencia municipal de Huejúcar, Jalisco, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, por medio del cual impugna los resultados del cómputo de la elección de municipios, así como el acuerdo expedido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, mediante el cual, entre otras cosas, se declaró la validez de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría. En el proyecto se propone considerar que el agravio y los hechos que endereza contra la declaración de validez de la elección se presentaron de manera extemporánea, toda vez que su demanda fue presentada el 12 de junio y el acuerdo atinente fue emitido el 13 siguiente. Por lo que da la individualización de 2 de las casillas que impugna, conforme a la causal de nulidad regulada en el artículo 636, párrafo primero, fracción segunda del Código de la Materia, consistente en que se ejerza violencia física, exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla, se propone calificar de infundado su agravio por no acreditar la calidad de servidor público de las personas que señala, quienes fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla. Finalmente, por lo que vea la casilla que impugna por la causal 10 del citado precepto consistente en que hubieran existido irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente y a juicio del Pleno del Tribunal Electoral pongan en duda la certeza de la votación, se propone declarar infundado su agravio toda vez que descansa en una manifestación genérica al señalar que los funcionarios de mesa directiva olvidaron material electoral al término de la jornada electoral, lo cual no quedó acreditado. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio de inconformidad
la legitimación de la actora, la personalidad del tercero interesado y la procedencia del juicio quedaron acreditados en los términos de la presente resolución. Segundo, se declaran por una parte inoperante e infundados los agravios formulados por la parte actora. Tercero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento de Huejúcar, Jalisco, en los términos precisados en esta sentencia. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla registrada por el partido Movimiento Ciudadano. Enseguida, doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad 9 de este año, formado con motivo de la demanda presentada por el partido Movimiento Ciudadano, por medio del cual impugna los resultados del cómputo de la elección de municipios de Tuxtla, Jalisco, así como el acuerdo expedido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, mediante el cual, entre otras cosas, se declaró la validez de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla de candidatos del Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto se propone considerar que respecto a la individualización de las casillas que impugna, conforme a la causal de nulidad regulada en el artículo 636, párrafo primero, fracción séptima del Código de la Materia, consistente en que se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados para hacerlo, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación en la casilla correspondiente, se propone calificar de infundado su agravio, porque por un lado, una de las casillas sí comenzó con la recepción de la votación a las 8 horas y por las restantes, por no acreditar que con la apertura tardía se hubiera impedido votar a los electores o bien que estos hubieran estado formados antes de las 8 de la mañana y no regresaron a un horario posterior antes del cierre de la votación. Por lo que ve las casillas que impugna por la fracción 10 del citado precepto, consistente en que hubieran existido irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente y a juicio del Pleno del Tribunal Electoral pongan en duda la certeza de la votación, se propone declarar infundado su agravio, toda vez que en ninguna de las casillas impugnadas se actualizó la ausencia de algún funcionario de casilla. Finalmente, respecto al agravio relacionado con la causal 13 del citado precepto, respecto de una casilla consistente en que, cuando alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla haya usurpado las funciones del presidente, secretario o escrutadores, se propone declarar de infundado su agravio, toda vez que la ciudadana que fungió como funcionario de mesa directiva de casilla, si bien no fue designada en un primer momento conforme al encarte, sí pertenecen a la sección correspondiente. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio de inconformidad, la legitimación de la actora, la personalidad del tercero interesado y la procedencia del juicio quedaron acreditados en los términos de la presente resolución. Segundo, son infundados los agravios formulados por la parte actora. Tercero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento de Tuxtla, Jalisco, en los términos precisados en esta sentencia. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla registrada por el Partido Verde Ecologista de México. Continuó. Doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave JIN-024 y acumulados 27 y 29, todos de 2021, formado con motivo de las demandas presentadas por Juan Francisco García Vélez, ostentándose con el carácter de entonces candidato a la presidencia municipal de La Barca, Jalisco, postulado por el Partido Político Futuro, el Partido Redes Sociales Progresistas y Partido Político Morena, respectivamente, por medio de los cuales impugnan los resultados finales del recuento realizado por el Consejo Distrital número 15, así como la declaración de validez y, en consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa para la presidencia municipal en La Barca, Jalisco. Así, en el proyecto que se somete a su consideración, la LETI se constriñe a determinar si debe o no declararse la nulidad de la elección de municipios por el principio de mayoría relativa, celebrada en el municipio de La Barca, Jalisco, por actualizarse las causales de nulidad invocadas, de tal forma que sea procedente o no revocar la entrega de la constancia de mayoría a la planilla que obtuvo, esto es, la registrada por el Partido Revolucionario Institucional. Del estudio de la demanda,
Se advierte que los actores individualizan 26 casillas, las cuales se analizan respecto de las causales de nulidad reguladas en el artículo 636, párrafo 1, fracciones 1, 3, 10 y 13 del Código de la Materia. Precisado lo anterior, en el proyecto se advierte que los actores señalan como causal de nulidad que la casilla se instaló sin causa justificada en distinto lugar al señalado. Sin embargo, del análisis de las constancias de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo, se observa que si bien se dejaron de asentar o se asentaron de manera incompleta los datos correspondientes al lugar donde fueron ubicadas las casillas señaladas, también lo es que ello es insuficiente para acreditar que las casillas se instalaran en lugar diverso al autorizado. Máxime que los actores no ofrecieron prueba alguna para acreditar sus afirmaciones, tal como debe hacerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 523, párrafo 2 del Código Electoral Local. Ni en las actas constan incidentes relacionados con la causal en estudio. De ahí lo infundado de los agravios hecho valer por los actores. Por otro lado, en el presente medio de impugnación se invoca la causal de nulidad de casilla consistente en que hubiera mediado error o dolo manifiesto en el cómputo de votos que altere sustancialmente el resultado de la votación. Sin embargo, se advierte que en el municipio de La Barca, Jalisco, el Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral Local realizó el recuento total de las casillas instaladas en el municipio en cuestión, por lo que el acto reclamado consistente en el cómputo municipal se sustituye con la diligencia de recuento al constituir el acto formal a través del cual se depura o verifica el resultado electoral de la elección, por lo que se determina que los agravios esgrimidos resultan inoperantes. En continuidad, los enjuiciantes hacen valer la causal de nulidad relacionada a que hubiera existido irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente y a juicio del Pleno del Tribunal Electoral pongan en duda la certeza de la votación. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina infundados los motivos de agravio en virtud de que, de las probanzas que obran en el sumario, no se acreditó que los paquetes electorales o las actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas hayan sufrido alguna alteración que lleve a establecer que se perdió la certeza de los resultados de la votación de las mismas. Así tampoco se acreditó que los hechos señalados por los actores hayan sucedido durante el recuento realizado en el municipio referido. Finalmente, los actores alegan que se actualiza la causal de nulidad consistente en que algunos funcionarios de casilla usurparon las funciones del presidente, secretario o escrutador. Ahora bien, se determina que los argumentos vertidos por los actores devienen infundados, toda vez que, contrario a sus aseveraciones, los ciudadanos que refieren sí pertenecen a la sección en la que fungieron como integrantes de mesa directiva de casilla. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en este juicio de inconformidad HINS 024 y acumulados 027 y 029, todos de 2021, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio de inconformidad la legitimación de los promoventes, la personalidad de sus representantes y la procedencia del juicio de inconformidad y acumulados quedaron acreditados en los términos de la presente resolución. Segundo, este tribunal estima que los agravios formulados por los actores resultaron inoperantes e infundados respectivamente en los términos que quedaron precisados en esta sentencia. Tercero, se confirman en lo que fue materia de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo municipal derivada del recuento total de la elección de municipios por el principio de mayoría relativa correspondiente al municipio de La Barca, Jalisco, en los términos precisados en esta sentencia. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional. Enseguida, doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave HIN-078-2021, formado con motivo de la demanda presentada por el partido político Hagamos, de la que se advierte que los argumentos vertidos están encaminados a controvertir el cómputo municipal de la elección en La Barca, Jalisco, y como consecuencia la declaración de validez de la elección. Por lo tanto, en el proyecto que se somete a su consideración, la litis en este asunto se construye a determinar si debe o no declararse la nulidad de la elección de municipios por el principio de mayoría relativa celebrada en el municipio de La Barca, Jalisco, por actualizarse las causales de nulidad previstas por el artículo 636, párrafo 1, fracciones cuarta,
sexta, décima y doceava del Código Electoral del Estado de Jalisco, de tal forma que sea procedente o no confirmar la declaración de validez de la elección. Del estudio de la demanda, se advierte que el actor individualiza 11 casillas, las cuales se analizan respecto de las causales de nulidad mencionadas. Precisado lo anterior, en el proyecto se advierte que el actor invoca las causales de nulidad previstas en las fracciones sexta y doceava, párrafo 1 del citado precepto legal, ya que manifiesta que no dejaron pasar a los representantes. Sin embargo, dichas manifestaciones resultan ser genéricas e imprecisas, de tal manera que no se puede estudiar las mismas, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 617, párrafo primero, fracción séptima del Código, los escritos de juicio de inconformidad deben contener la mención individualizada de las casillas, cuya votación se solicita sea anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas, lo que en el caso concreto no acontece. De ahí la inoperancia de sus agravios. Por otro lado, respecto a lo que señala el promovente en relación a que existió una manipulación en los paquetes electorales y consecuentemente una violación a la cadena de custodia, ya que a su decir hubo exceso de tiempo en el traslado de los paquetes y una evidente alteración de los mismos, se determina que sus agravios son infundados, ya que no se acreditó que el tiempo empleado para la entrega de los mismos haya sido excesivo, y siendo que de conformidad a lo establecido en el artículo 523, párrafo segundo del Código de la Materia, corresponde a la parte que alega la nulidad la carga procesal de acreditar que el tiempo señalado en su demanda es el que debió emplearse en la entrega de los referidos paquetes electorales, lo que en el caso no sucedió. Tampoco existe indicio alguno que permita deducir que entre la clausura de cada una de las casillas electorales impugnadas y la entrega de los paquetes electorales transcurrió un término mayor al necesario para el traslado de los mismos. Por otra parte, el actor invoca la causal de nulidad establecida en el ya mencionado artículo 636, párrafo 1, fracción décima del Código de la Materia, ya que a su dicho existió manipulación de los paquetes electorales. Sin embargo, del material probatorio no se advierte que los paquetes electorales de las casillas impugnadas hayan sufrido la manipulación referida por la parte actora o que hayan sucedido las incidencias manifestadas, de tal manera que se pueda determinar una irregularidad grave que afecte el desarrollo y resultado final de la votación recibida en casilla. Por lo tanto, los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados. Ahora bien, señala el actor que en diversas casillas hubo una discrepancia relacionada con las boletas sobrantes. Al respecto, se advierte que en el municipio de La Barca, Jalisco, el Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral Local realizó el recuento total de las casillas, por lo cual las inconsistencias fueron depuradas en este acto, lo que implica que los resultados consignados en el nuevo escrutinio y cómputo sustituyen a los previamente establecidos, por lo que se determina que los agravios esgrimidos resultan inoperantes. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en este juicio de inconformidad 15078, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio de inconformidad la legitimación del promovente, la personería de su representante y la procedencia del juicio de inconformidad quedaron acreditados en los términos de la presente resolución. Segundo, este tribunal estima que los agravios formulados por el actor resultaron inoperantes e infundados respectivamente en los términos que quedaron precisados en esta sentencia. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo municipal derivada del recuento total de la elección de municipios por el principio de mayoría relativa correspondiente al municipio de La Barca, Jalisco, en los términos precisados en esta sentencia. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional. Prosiguiendo, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 147/2021, derivado de la queja 357 del mismo año, presentada por un ciudadano contra Jesús Pablo Lemus Navarro, en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano, por actos anticipados de campaña, violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 116 bis, primer párrafo de la Constitución local, y por la probable comisión de conductas que contravienen la normativa electoral vigente en el Estado de Jalisco en la vulneración del principio de interés superior de la niñez. Respecto a los actos anticipados de campaña, en el proyecto que se somete a su consideración, se tuvo por acreditado el hecho consistente en un video publicado el 3 de abril en la red social Facebook,
donde aparece el denunciado solicitando apoyo para ganar la presidencia de Guadalajara. Sin embargo, se propone determinar que no se acredite el elemento temporal, pues si bien era un candidato registrado al momento de los hechos, el video fue publicado en una cuenta de un tercero, aunado a que el denunciado negó haber publicado dicho video y exhibió un escrito de deslinde presentado ante el Instituto Electoral Local el 4 de abril, lo cual no fue controvertido por el quejoso, por lo que se propone declarar inexistente la presente infracción. Respecto a la infracción relativa a la violación al principio de imparcialidad, se acredita el hecho consistente en una publicación de Facebook en el perfil del denunciado, en el que aparece un desglose de gastos que dice: comunicación del gobierno de Zapopan, 294,948. Sin embargo, se propone concluir que solo se trata de una manifestación genérica por parte del denunciado, por lo que al ser el único elemento probatorio, lo que en modo alguno acredita que utilizó recursos públicos para su campaña, por lo que en la consulta se determina declarar la inexistencia de la presente infracción. Finalmente, por la infracción restante, queda acreditada la existencia de las publicaciones realizadas por el denunciado en sus redes sociales denominadas Twitter, Facebook y el portal YouTube entre el 13 de abril y el 12 de mayo. Respecto de las imágenes detalladas en el proyecto, se pueden advertir a personas menores de edad acompañadas de frases e imágenes que contextualizan eventos en los que evidencia elementos de propaganda política electoral, como lo es el emblema del partido Movimiento Ciudadano, las cuales deben cumplir con los requisitos que impone la referida normativa para su difusión, sin importar que esta última sea a través de redes sociales, pues ello no excluye a los ciudadanos, a los usuarios, de las obligaciones y provisiones que existan en materia electoral, especialmente cuando son sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como en el caso acontece. En virtud de lo anterior, de conformidad con la norma, el denunciado debió recabar el consentimiento o bien difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen del menor para así garantizar la máxima protección de su dignidad y derechos, lo que en especie no aconteció. Por lo que en el caso se actualiza la infracción consistente en la vulneración del principio del interés superior de la niñez y se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucción de la magistrada ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y violación al principio de imparcialidad atribuidas a Jesús Pablo Lemus Navarro en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, por el partido Movimiento Ciudadano. Tercero, se declara la existencia de la infracción denunciada atribuida a Jesús Pablo Lemus Navarro en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, por el partido Movimiento Ciudadano, consistente en la vulneración al principio de interés superior de la niñez como derecho humano. Cuarto, se confirma la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias, identificada con la clave RCQD-IEPC-137-2021. Quinto, se impone a Jesús Pablo Lemus Navarro la sanción consistente en una amonestación pública en los términos señalados en la presente resolución. Sexto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional a efecto de que registre la sanción impuesta en el libro de sanciones correspondientes en los términos de esta sentencia. Enseguida, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 148-2021, derivado de la queja 402 del mismo año, presentada por el partido Morena en contra de Jesús Pablo Lemus Navarro, en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, así como al partido Movimiento Ciudadano por la culpa en vigilando, por la probable comisión de conductas que contravienen la normativa electoral vigente en el estado de Jalisco en la vulneración del principio de interés superior de la niñez. En el proyecto que se somete a su consideración, quedó acreditada la existencia de las publicaciones realizadas por el denunciado en sus redes sociales los días 23, 24 y 26 de mayo del presente año. Respecto de las imágenes detalladas en el proyecto, se pueden advertir a personas menores de edad acompañadas de frases e imágenes que contextualizan eventos en los que evidencia elementos de propaganda político-electoral, como lo es el emblema del partido Movimiento Ciudadano, las cuales deben cumplir con los requisitos que impone la referida norma para su difusión, sin importar que esta última sea a través de redes sociales,
pues ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando son sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como en el caso acontece. En virtud de lo anterior, de conformidad con la norma, el denunciado debe recabar el consentimiento o bien difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen del menor para así garantizar la máxima protección de su dignidad y derechos, lo que en la especie no aconteció, por lo que en el caso se actualiza la infracción consistente en la vulneración del principio del interés superior de la niñez y se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones de la magistrada ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentran acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia atribuida a Jesús Pablo Lemus Navarro en su carácter en ese entonces de candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, por el partido político Movimiento Ciudadano, consistente en la vulneración al principio de interés superior de la niñez como derecho humano, así como el partido político en cita por la culpa invigilando. Tercero, se impone a Jesús Pablo Lemus Navarro y al partido Movimiento Ciudadano la sanción consistente en una amonestación pública en los términos señalados en la presente resolución. Cuarto, se confirma la medida cautelar de 2 de julio de 2021 dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Quinto, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional a efecto de que registre la sanción impuesta en el libro de sanciones correspondientes en los términos precisados en esta sentencia. A continuación, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 150-2021, derivado de la queja 395 del mismo año, presentada por el partido Morena en contra de María Guadalupe Guerrero Carvajal en su carácter de candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, así como al partido político Movimiento Ciudadano por la culpa invigilando, por la probable comisión de conductas que contravienen la normativa electoral vigente en el Estado de Jalisco en la vulneración del principio de interés superior de la niñez. En el proyecto que se somete a su consideración, quedó acreditada la existencia de las publicaciones realizadas por el denunciado en su red social denominada Facebook los días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 20 y 21 de mayo del presente año. Respecto de las imágenes detalladas, en el proyecto se pueden advertir a personas menores de edad acompañadas de frases e imágenes que contextualizan eventos en los que se evidencian elementos de propaganda político-electoral, como lo es el emblema del partido político Movimiento Ciudadano, las cuales deben cumplir con los requisitos que impone la referida normativa para su difusión, sin importar que esta última sea a través de redes sociales, pues ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existen en materia electoral, especialmente cuando son sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como en el caso acontece. En virtud de lo anterior, de conformidad con la norma, la denunciada debió recabar el consentimiento o bien difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen del menor para así garantizar la máxima protección de su dignidad y derechos, lo que en la especie no aconteció, por lo que en el caso se actualiza la infracción consistente en la vulneración del principio del interés superior de la niñez y se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones de la magistrada ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentran acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia atribuida a María Guadalupe Guerrero Carvajal, otrora candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por el partido político Movimiento Ciudadano, consistente en la vulneración al principio de interés superior de la niñez como derecho humano, así como al partido político en cita por la culpa invigilando. Tercero, se impone a María Guadalupe Guerrero Carvajal y al partido Movimiento Ciudadano la sanción consistente en una amonestación pública en los términos señalados en la presente resolución. Cuarto, se confirma la medida cautelar de 2 de julio de 2021 dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Quinto, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional a efecto de que registre la sanción impuesta en el libro de sanciones correspondientes en los términos precisados en esta sentencia. Finalmente, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 151 de 2021 relativo a la queja 393 de este mismo año,
originada con motivo de la denuncia presentada por el partido Morena contra Janet Velázquez Sedano en su carácter de candidata a regidora por Guadalajara, Jalisco, al momento de los hechos, y el partido Movimiento Ciudadano por la contravención a las normas sobre propaganda político o electoral por la aparición de menores de edad. Ahora bien, en la instrucción quedó acreditada la publicación de un video en la red social Facebook de la denunciada, donde aparece un menor de edad de manera directa. Por otra parte, si bien la denunciada trató de cumplir con los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, al videograbar la opinión del menor, también lo es que de dicho video no se advierte que se explique el contenido, temporalidad y la implicación de su exposición en actos políticos, los riesgos, peligros y alcances que podría acarrear el uso de su imagen, nombre, voz o cualquier dato de su persona a través de ejemplos prácticos. En consecuencia, se acredita la existencia de la infracción al no cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos por el numeral 9 de los lineamientos referidos. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentran acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de la infracción atribuida a Janet Velázquez Sedano en su carácter de candidata a regidora por Guadalajara, Jalisco, al momento de los hechos, por el partido Movimiento Ciudadano, consistente en la vulneración al principio de interés superior de la niñez como derecho humano. Tercero, se confirma la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias, identificada con la clave RCQD-IEPC-140/2021. Cuarto, se impone a Janet Velázquez Sedano la sanción consistente en una amonestación pública en los términos señalados en la presente resolución. Quinto, se impone al partido Movimiento Ciudadano la sanción consistente en una amonestación pública por la culpa invigilando. Sexto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional a efecto de que registre la sanción impuesta en el libro de sanciones correspondientes en los términos del considerando 10º de esta sentencia. Son las cuentas de la ponencia de la magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. ¿Cómo no, magistrada? Magistrado Gerardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los proyectos de cuenta. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro 3 votos a favor. Los 8 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los juicios de inconformidad con número de registro 004, 009, 024 y acumulados y 078, así como los procedimientos sancionadores especiales con número de registro 147, 148, 150 y 151, todos del 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Toma nota, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Así lo hago. En consecuencia, siendo las 14:20 del 19 de agosto de 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos.